Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar de Clarice, una serie que salió en el 2021 para complementar toda esta cosmogonía que se viene creando en torno a Hannibal y al silencio de los inocentes. Y nada, tenía muchas ganas de reseñarles esta serie y de contarles qué tal me pareció. Entonces veamos algunas imágenes y empecemos con esta reseña. Esta serie fue creada por Alex Kurtzman y Jenny Lumet, que sacan todas estas ideas y todos estos personajes del Silencio de los Inocentes o El Silencio de los Corderos, creo que se llama en España, de Thomas Harris y todo lo que creó Thomas Harris en este libro que posteriormente fue llevado a la película. Y a partir de eso se creó todo un mito en torno a Hannibal Lecter. En este caso nos enfocamos en Clarice Starling, una mujer que después de descubrir todo este embrollo de Buffalo Bills y meterse como una profesional de cuántico a descubrir un asesino en serie, se ve enfrentada a seguir trabajando y encontrar más asesinos, esta vez de la mano del FBI. Entonces tenemos un poco el cambio de estos agentes de cuántico que se enfocaban un poco más en crear un perfil del asesino, un poco a lo Mindhunter, y pasamos a un ámbito más policial, a un ámbito más del FBI y un trabajo más en campo que lo que veíamos en El Silencio de los Inocentes, que de cierta forma pues los dos mundos se complementan. Esta serie transcurre un año después de lo que sucede en El Silencio de los Inocentes. Nos enfrentamos a una Clarice un poco más experimentada, pero de cierta forma más perturbada por lo que pasó con Hannibal y con lo que vivió con Buffalo Bills en las últimas escenas del Silencio de los Inocentes. Entonces nos arrojan directamente a un año después y Clary es una agente que de cierta forma es novata, se tiene que enfrentar a muchos desafíos, ya sea dentro del equipo del FBI, afuera con los periodistas, en la política y enfrentando a personas que son asesinos en series o que son asesinos y tienen la mente demasiado corrupta y esto la obliga pues a pasar por un sinfín de atrocidades. Basándonos obviamente en El Silencio de los Inocentes y en el libro de Thomas Harris, creo que nos enfrentamos a una Clarice que es un poco más pasiva de lo que lo vimos en El Silencio de los Inocentes, pero que el tono policial que tiene esta serie la obliga a estar más en acción y esta pasividad que tiene ella con la acción que le exige los trabajos, creo que termina detonando algo muy fuerte y es lo que quiere mostrar la serie en cuanto a las heridas psicológicas y en cuanto a los traumas mentales que tienen las personas que rodean a todo este caso de Buffalo Bills. De hecho, podemos ver una Clarice que se muestra un poco más con experiencia, por así decirlo. Todo este trabajo que tuvo con Hannibal Lecter le dio muchas lecciones y creo que las aplica en esta serie. Y lo podemos ver claro que en tan solo los dos primeros episodios logra resolver con su talento y todas estas experiencias, logra resolver un caso. En tan solo dos capítulos se logra ganar todo el equipo del FBI y pues tenemos esta sensación de que toda la trama se acomoda convenientemente en torno a Clarice y pues es algo obvio, pero que la serie se deja disfrutar como un tono policial y una serie que va hilando las pistas, bailando las historias y creo que lo más interesante de esta serie es cómo muestra cada uno de los personajes y sus traumas se inmiscuyen dentro de la trama, afectando en pro y en contra pues de Clarice y de todos sus compañeros en el FBI. Para mí esta serie habla de los líos no resueltos en torno a lo que sucedió con Buffalo Bills y todo este tema del secuestro de la hija de la fiscal o de la senadora
y cómo este evento crea un vacío psicológico tanto en la mujer que secuestró, en la fiscal, en los policías que estaban investigando esta serie de muertes, en Clarice, y pues podemos ver en una trilogía de películas cómo detona algo en Hannibal y cómo es la relación de Hannibal con Clarice. Pero creo que lo más fascinante de esta serie es cómo logra meterse en los traumas psicológicos de Clarice y cómo logra retratarla como alguien que no está bien, alguien que le costó llegar a ese puesto y le cuesta mantenerse en ese puesto. Si hay algo interesante en esta serie es cómo logra surgir fuera de la sombra de Hannibal, que es gigantesca en El silencio de los inocentes. Prácticamente el caso de Buffalo Bill lo resuelve Hannibal en El silencio de los inocentes. Obviamente en la serie de Clarice, por cuestiones de derechos y todo este rollo legal del personaje de Hannibal, no se puede ni siquiera ni nombrar en la serie, pero es obvio que en Clarice quisieron darle un poco más de repercusión a lo que logró ella con Buffalo Bills, y en la serie demuestra cuáles son sus talentos y lo que aprendió finalmente con Hannibal Lecter. Pero pues los que sabemos bien de las películas y los que leyeron el libro, creo que saben que Hannibal Lecter fue el que puso a Clarice en lo alto y le dio la fama de la que encuentra a todos los asesinos en serie. Pero en la serie, en Clarice, creo que su habilidad para crear perfiles de los asesinos le permite avanzar y dar soluciones a un equipo de FBI que tropieza un poco por la burocracia y por los métodos clásicos de policiales que no permiten ver más allá, y finalmente pues lo que le enseña Hannibal es cierto, es ponerse en los zapatos de un asesino y pensar como un asesino para poder encontrar. Creo que la película de Anthony Hopkins y de Judy Foster estuvo muy adelantada en su tiempo, ya que muestra a esta gente de Cuántico un poco más empoderada, que tiene que luchar contra una institución bastante varonil o masculina y gobernada por los preceptos masculinos. Al final creo que en El silencio de los inocentes se logra romper con ese estereotipo, y para hacer una película del 91 creo que está muy avanzada. Hoy en día todas las películas se jactan de ser activistas y feministas y lo que sea, pero creo que El silencio de los inocentes lo hizo de una forma auténtica, de una forma que no se siente forzada. En la serie pensé que se iba a tratar un poco más de esto, pues una serie de CBS que sí tiene que conectar con los públicos nuevos, y hoy en día el feminismo es algo que vende y vende muchísimo. Creo que lo usa de una forma bastante interesante. Creo que este tono de policial del FBI, en donde Clarice, si bien tiene que luchar contra una estructura masculina, creo que no es tan obvio y no es tan feminista. Y incluso la serie se trata de meter con otros temas como el racismo, como la burocracia dentro de procesos políticos eh, mezclados con la opinión pública. Entonces, este tema de que a Clarice la obligan a declarar que están detrás de un asesino en serie porque lo que vende en la comunidad y en la mente de las personas es un asesino en serie y no un simple asesino que pues estaba cometiendo crímenes aleatorios. Ese tono le da un trasfondo bastante interesante, y lo que más me gustó fue ver personajes como Map, que en El silencio de los inocentes
no se toca tanto en la película porque en el libro sí se habla un poco más de este personaje. En esta serie creo que es una de las coprotagonistas y al final obtiene lo que quiere con algunos tropiezos, con algunos roces con Clarice, pero que al final estas dos mujeres sobresalen en un equipo de solo hombres. Otro de los personajes que me gustó que se profundizara un poco más, a pesar de que los fanáticos de Hannibal y los que ya hemos visto toda la serie de películas e incluso en la serie, es el Conless, el actor que hace de Chandler. Es interesante como este personaje que abiertamente era un declarado opositor de Clarice, tiene que adoptarla en su equipo y, y en el silencio de los inocentes se vio un poco humillado por una mujer y cómo ésta logra hacerse de Buffalo Bills muchísimo antes que pues un equipo completo del FBI que se supone son expertos. Entonces en esta serie hablan un poco de este roce entre estos dos personajes. Obviamente todos los que se han visto las películas de Hannibal Lecter saben que en la segunda en Hannibal pues Hannibal le abre el cerebro y se lo come enfrente de él. Pero pues es interesante verlo en una serie un poco más a profundidad que en El silencio de los inocentes y en Hannibal, la secuela. Creo que no se profundizó tanto en este personaje que creo que tiene algo muy interesante que dar y que alimenta el personaje de Clarice de una u otra forma. Lo que me permite afirmar que Clarice, la serie, es un perfecto complemento para toda la historia que se generó alrededor de Hannibal, alrededor del silencio de los inocentes, y creo que estas piezas que se van armando creo que hacen un buen puzzle para todos aquellos que somos amantes de Hannibal Lecter. Hay un tema muy interesante en el análisis del silencio de los inocentes que se transfiere a la serie Clarice y es este análisis psicológico que podemos hacer de Hannibal con Clarice Starling, que es como Hannibal en la película la adopta como una hija y tienen esta relación paterno-afectiva, paterno-profesional, en donde si bien Hannibal Lecter se mete en la cabeza de ella de cierta forma lo ve como un padre o como un mentor que le permite encontrar a su primer asesino en serie. Entonces en la serie se habla mucho de este tema de Clarice con su padre y cómo estos traumas de la niñez salen a flote y cómo estos traumas que si bien Hannibal Lecter lo, lo intuía en la película, como en la serie lo vemos hecho realidad. De una manera bastante interesante porque en el transcurso de la serie nos muestra cómo es su relación de Clarice con el padre, con el papá, y cómo este al final termina siendo muy traumático, como el papá termina siendo una de las causas por las cuales Clarice ve estas polillas y tiene estos flashbacks o estos bloqueos mentales durante la serie. Creo que es una lectura muy interesante de esta serie el ver cómo un personaje se complementa con todos estos traumas propios y traumas que le deja el trabajo. Para mí el mejor capítulo fue el capítulo 10. En este se logra resumir el objetivo de la serie y es el enfrentar el trauma directo con las personas que estuvieron metidas en el problema de Buffalo Bills, como Clarice se enfrenta a Catherine, cómo se enfrenta a Ruth y como Catherine se enfrenta a la mamá de, de su secuestrador, que es la mamá de Buffalo Bills, y creando un triángulo o un momento de tensión bastante interesante en donde todas tienen que sacar su sus traumas y resolverlos en un solo capítulo. Creo que el hecho de que la mamá sea consciente de que creó un monstruo como Buffalo Bill, en el mismo capítulo se explica
porque este asesino tenía una obsesión con la crema de manos, con los perfumes, con la moda y cómo encajan todas las piezas. Y por el otro lado, Marta con Kendler, que están en la casa preocupados y se tienen que enfrentar a la realidad, que es como senadora, como fiscal, no puede, no puede hacer nada para mejorar la salud mental de su hija. Y como Catherine rompe en llanto y rompe con sus ataduras mentales, enfrentándose directamente a la mamá de su secuestrador. Parece muy buen trabajo en la dirección, muy buen trabajo en el guión, llevarnos hasta el 10.º capítulo y todo lo que nos planteó en la serie, resolverlo de esta manera. Y el último análisis que le quiero hacer a esta serie, que me pareció interesante, es cómo busca redimirse del tema de la transexualidad que se habla en El silencio de los inocentes. Si bien en la película Hannibal establece que Buffalo Bills no es un transexual como tal, sino es una pantalla que usa para mostrarse como un asesino en serie. A pesar de que el mismísimo Hannibal Lecter dice que no es un transexual real y que la película se libera de esta atadura social de que pues, el malo sea un transexual. En la serie creo que los escritores buscan redimir a esta figura y esta tendencia sexual que hay de los transexuales y mostrarlo de una manera diferente. Si bien en El silencio de los inocentes lo muestran como el malo, en la figura transexual lo muestran como el malo, en la serie eh, el transexual termina siendo una ayuda y alguien que coopera para que atrapen al asesino en turno. Es interesante cómo después de 20 años los que unos eran malos ahora son buenos y los que antes eran buenos ahora son malos, y cómo estas interacciones sociales se ven reflejadas en películas de terror y en series de terror, thriller, suspenso policial. Y nada, podría quedarme muchísimos videos hablando de esta serie de Hannibal, del silencio de los inocentes, pero creo que vale la pena que vayan a ver la serie, vale la pena que vayan a ver la película y luego la serie, luego las demás películas, la serie de Hannibal Lecter y todo este universo que se crea en torno a los asesinos en serie y el tono psicológico de terror que tiene Clarice. Creo que embona muy bien en una franquicia que es creada prácticamente al azar. Y bueno, esta fue la reseña de Clarice, una serie que para todos los que les gusta Hannibal Lecter, para todos los que les gusta el libro del Silencio de los Inocentes, creo que les va a gustar mucho. Obviamente adaptar ideas de una escritora a una película, a una serie, a una saga de películas es muy difícil, y encontrar productos que complementen muy bien el universo aunque sea un personaje de esa trama, y que lo hagan tan bien como esta serie, creo que vale la pena verlo, vale la pena apoyarlo y compartirlo con todos. Entonces nada, vayan a ver Clarice, me cuentan en los comentarios qué tal les pareció y muchísimas gracias por ver este video, por suscribirse, activen la campana para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. ¿Tienen algún amigo o alguna amiga que les guste el terror? Compártales este canal, sé que les va a gustar mucho y nos vemos en un próximo video con alguna otra reseña. Mi nombre es Andrés Quintana, esto es Fobófilo y nos vemos en la oscuridad.